Hace casi 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emergía a las orillas del Nilo. El Antiguo Egipto. Enormes templos, tumbas y las metrópolis fueron testigos del poder de esta fascinante civilización. A día de hoy, la cultura egipcia está considerada una de las más misteriosas del mundo. Investigadores de todo el mundo estudian a los faraones y todo lo que les rodea. El imperio egipcio se mantuvo en pie durante 3000 años. ¿Cuál era el secreto de esta boyante civilización a las orillas del Nilo? Antiguo Egipto. Crónicas de un imperio. ¿Qué papel jugaban las deidades, los faraones y faraonas? ¿En qué creía la civilización del Antiguo Egipto y a qué temían? Los antiguos egipcios han dejado un legado. Su legado ha llegado a nuestros días. Dioses y reyes. Durante el Antiguo Egipto, la vida fue abriéndose paso a las orillas del Nilo. A día de hoy el río sigue siendo fundamental para los egipcios. En la época de los faraones, el país estaba dividido en dos, el Alto y Bajo Egipto. La supervivencia de ambos dependía de que no se cortaran el agua mutuamente y de permanecer bajo el mismo gobierno. Durante 3000 años, los faraones gobernaron Egipto. Tras 31 dinastías, Cleopatra fue la última dirigente. Entre sus predecesores se encuentran Ramsés II, el gran ancestro, o Tutankamón, cuya tumba es una de las más famosas del mundo. Pero en el año 3100 a.C., Egipto se unificó bajo el gobierno del rey Narmer. El papel del faraón ha ido cambiando a lo largo del tiempo, evolucionando con cada período de la civilización egipcia. Aunque la simbología se mantuvo, adaptándose cada vez que alguien y toda su familia ascendían en la escala social, adueñándose de no solo su nomo o distrito, sino también de todo Egipto, de norte a sur, convirtiéndose así en la autoridad y demostrando ese carisma y poder propio de la realeza. Fue el rey Narmer quien unificó el Alto y Bajo Egipto hace 5000 años. Su emblema era la corona blanca del Alto Egipto. Pero en la parte de atrás de esta paleta ceremonial se le puede ver con la corona de sus rivales, la corona roja del Bajo Egipto. Unificadas, se convirtieron en la doble corona que más tarde se convertiría en la de todos los reyes posteriores, o faraones, como se les llamaría más tarde. En el Nilo, en vez de utilizar la estrategia de divide y vencerás, los faraones unificaban y gobernaban. Durante generaciones, los reyes y faraones de Egipto llevaron la corona doble manteniendo la unidad del país gobernando bajo la soberanía de los dioses. Esto aparece representado en las paredes de numerosos templos. El Antiguo Egipto era un Estado-nación, a diferencia de otras civilizaciones cercanas, en las que había ciudades-estados, como era el caso de Babilonia, en Mesopotamia. Pero el Estado-nación de Egipto era diferente, porque era un pueblo unificado. Y así permaneció durante 31 dinastías, que perduraron 3000 años. El rey Narmer se convirtió en un modelo para todos los faraones. Muchos han sido retratados en los relieves del templo de Seti, recreando la pose de poder del rey Narmer incluso 1700 años más tarde. Armados con un garrote, un hacha de combate o una cimitarra, y en ocasiones
llevando un arco y flechas en sus carros. El mensaje es siempre el mismo. Yo, el faraón, soy el único gobernador de Egipto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y por supuesto sale victorioso de sus batallas matando a sus enemigos. Los relieves estaban pintados con colores llamativos y servían como propaganda de la monarquía hereditaria de los faraones. La monarquía hereditaria jugó un papel muy importante en el antiguo Egipto, ya que se esperaba que gracias a los faraones se mantuviera la estabilidad del país. Los egipcios asumieron que, con la creación del mundo, también se creó el caos y el orden. El faraón, con la ayuda de sus funcionarios, era el encargado de mantener el caos a raya. A pesar del poder otorgado al faraón, es la naturaleza la que gobierna Egipto. Cada año el Nilo desborda e inunda el valle situado en medio del desierto. El río vuelve a su cauce dejando las orillas llenas de barro que fertilizaba los campos. Los egipcios imaginaban el origen del mundo de una manera muy similar. Para ellos, la tierra estaba cubierta de agua, sumida en el caos y rodeada de oscuridad. Gracias a las riadas se creó la colina primigenia y más tarde, Atón, el dios de la creación, que se creó a sí mismo. Al igual que aparece en la Biblia, Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Por su parte, el dios Ra-Horajti, dios del sol, es quien ilumina al mundo. Una flor de loto y una palmera crecen en la colina primigenia, representando así el comienzo de la vida. Los mitos sobre la creación del mundo variaban en las distintas regiones del país. Tras la unificación de Egipto, los distintos mitos también se unificaron sin ningún tipo de problema, pues todos se basaban en explicar el origen del mundo. Lo realmente interesante es que lo que hace 3000 años se consideraba un mito, a día de hoy es estudiado por la ciencia. Sabemos que para los antiguos egipcios, la vida surge del barro que deja el Nilo tras las riadas. Es una idea muy similar a la creación del mundo a partir de la oscuridad, algo similar al Big Bang. Atón es el encargado de producir la luz, por lo tanto la fotosíntesis es posible gracias a él. Los egipcios le dedicaban himnos de agradecimiento. Que provee de víveres y atiende el sustento. Los, a ti que creaste a los dioses, elevaste el cielo y desplegaste la tierra, el único que dio origen a todo lo que existe, de cuyos ojos brotó la humanidad, de cuya boca vinieron a la existencia los dioses. Atón es el creador de otras divinidades y el rey de los dioses convirtiéndose en otro entre miles de dioses. Los egiptólogos han contabilizado más de 1500 deidades. Los egipcios no tenían una religión escrita, sino que estaba expuesta en las pinturas. Hay dioses como Sobek, dios del agua, o criaturas híbridas. Mitad animal, mitad humano, o como Anubis, que tiene cabeza de chacal y guarda el reino de los muertos. Hay dioses que se complementan como Sekhmet, la destructora, y Ptah, el maestro constructor y por tanto dios de los artesanos. El mal y el bien también estaban representados a través de los dioses. Set, dios de la codicia y señor del caos, representa el mal, mientras que su hermano Osiris, junto con su hermana y esposa Isis, representaban el bien. Existían deidades que ofrecían ayuda y protección y dioses de la muerte y destrucción. La civilización egipcia tenía un panteón de dioses enorme y eran muy inclusivos, así que iban añadiendo cada vez más dioses. Algo que llama la atención de la religión egipcia es la dualidad.
El concepto de equilibrio, que era muy importante en la religión egipcia, tanto que tiene su propia deidad, la diosa Maat, diosa del equilibrio y del orden. Para los egipcios el equilibrio era muy importante, ya que era la manera de mantener el orden en el mundo. Era necesaria la existencia de dos energías opuestas para garantizar el éxito. El faraón tenía que mantener el orden y la paz a toda costa. Así aparece representado en la paleta de Narmer, quien tiene a su lado al dios Horus. Según el mito de la creación, Horus fue el encargado de hacer crecer la primera palmera en la colina primigenia. Los faraones se consideraban intermediarios entre los dioses y la gente del Nilo. Esta fue la creencia principal en el antiguo Egipto. Tres 3000 años más tarde, el monumental templo de Edfu fue construido para honrar a Horus, dios de los faraones. Horus aparece representado sobre el hombro del faraón como su fiel acompañante, significando así que su reinado estará legitimado por los dioses. Esta idea aparecerá más tarde entre los emperadores y reyes de Europa que reinaban bajo el derecho divino. Hasta entonces, se consideraba que los faraones solo actuaban como un dios y solo se les consideraba una deidad mientras estaban en el cargo. Sin embargo, hay gobernantes que quieren ser vistos como dioses vivos. Mientras los primeros reyes estaban guiados por el dios Horus, el rey Radedef se autoproclamó hijo del dios del sol, Ra. Los reyes del Reino Medio, como Sesostris I, construyó innumerables templos dedicados al sol para proclamar su ascendencia divina. No es hasta el Nuevo Reino cuando se produce el gran cambio. Amenhotep III y sus descendientes serían considerados dioses en la tierra. Sus enormes estatuas se elevan por encima de todo y de todos. El título de faraón proviene de su jeroglífico Per-A, que significa la gran casa o palacio. Sus estatuas son obras maestras de escultores y están talladas en piedra que, una vez terminadas, había que transportarlas y, lo más importante, erguirlas. Los gobernantes vivían en sus palacios alejados del pueblo egipcio y rodeados solo de sus cortesanos, familiares y sirvientes. En algunas ocasiones también había un harén en palacio, ya que había que asegurar la descendencia, preferiblemente por un varón. El faraón tenía distintas vestimentas para dejarse ver en público. Una de las representaciones más estandarizadas es la del faraón con el pecho descubierto, llevando piel de pantera que se utilizaba para los momentos sagrados, es decir, para ejercer de sacerdote. La vestimenta oficial era una falda con cola de buey, representación de su fuerza animal. Además, también llevaban un collar de oro y piedras preciosas, un cetro y un látigo como símbolo de divinidad y pastor de los egipcios. Y sobre su cabeza la doble corona que simbolizaba su gobierno tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, aunque para ocasiones más informales llevaba el tocado conocido como claft o nemes. Otro de los símbolos de las vestimentas del faraón era una chiva artificial, que también llevaban las faraonas. Los dioses egipcios habitaban la tierra y vivían en los templos sagrados donde solo los sacerdotes podían entrar. Y solo el faraón podía ver a los dioses. ¿Eran los faraones una especie de divinidad? Para los antiguos egipcios, el faraón era mitad humano, mitad deidad. En el momento en el que es nombrado faraón, asciende de nivel. El pueblo lo venera y confía en él para que se comunique con los dioses. Sin el faraón, la civilización no funcionaría. Es importante resaltar que el llamado Rey Dios tiene una dualidad. Es tanto un humano como un dios. El faraón es representado del mismo tamaño que los dioses.
propagando así su poder y la doctrina de que es un semidios. A menudo se le representa siendo parte de una trinidad, como en este caso donde tiene a la diosa del cielo Hathor a su derecha. El faraón hablaba por los dioses, por lo tanto, sus palabras eran consideradas órdenes divinas. Mientras gobierna, Maat, diosa de la justicia, le ordena: los desnudos deberán vestirse, los hambrientos deberán ser alimentados, y los pendencieros encontrarán la paz. A cambio, el faraón espera que sus súbditos le paguen con confianza y gratitud. El concepto de libertad individual que tenemos a día de hoy no existía en el antiguo Egipto. Los faraones eran considerados dioses del sol y a su vez hijos de los dioses, cuya misión era gobernar en la tierra. Según la doctrina, deberían gobernar de manera justa, pero ¿cómo de absolutista era su poder? Creo que había cierto nivel de absolutismo durante la época de los faraones, especialmente durante los primeros años del período del Reino Medio y del Reino Nuevo Imperial, durante la dinastía 18 y 19. Nunca se cuestionaba a la persona a cargo del gobierno. En cierto modo, esto todavía ocurre hoy en día. Hay cierto respeto por los líderes de cada país, pero en aquella época era algo mucho más radical. Mientras tanto, se llevó a cabo una revolución en la arquitectura. En vez de seguir construyendo ladrillos con barro del Nilo, ahora construían las pirámides y los templos con sillar. Debido a la cantidad de deidades que había, los egipcios empezaron a construir santuarios más pequeños y ciudades-templo, como el impresionante templo de Luxor en el distrito de Karnak. El templo funerario de Ramsés II está situado en la colina primigenia, donde surgió el papiro. Sus simbólicas columnas mantienen en pie a un templo en el que cada losa de su techo pesa más de 1 tonelada. Se han encontrado restos de pintura que atestiguan que estos hogares para los dioses estuvieron en algún momento pintados de colores. Los templos no eran simplemente lugares de culto, sino que también hacían función de oficinas donde el pueblo pagaba sus impuestos. Sin embargo, los impuestos se pagaban en especies, ya que todavía no se había inventado la moneda. Existen restos de registros tallados en piedra, la cantidad de grano que era entregado, el número de ánforas llenas de aceite o los lingotes de oro utilizados para hacer joyas. La mayoría de los suelos cultivados eran parte de grandes haciendas que estaban bajo el control de la corona. La economía egipcia estaba organizada de una manera sorprendentemente moderna. Se podría decir que Egipto tenía una economía planificada. Todo dependía del ritmo del propio Nilo. Los impuestos se calculaban en función de su caudal. Se podría decir que era algo como el impuesto sobre la renta que tenemos hoy en día. Los templos eran los que se encargaban principalmente de recoger y recaudar los impuestos. Es por eso que a veces se habla de la economía de los templos. Sin embargo, ¿cómo puede un único gobierno administrar eficazmente todo el país, desde Asuán en el sur hasta el Mediterráneo en el norte? La fórmula de éxito de Egipto es su coherencia como Estado. Después de que el rey Narmer ganara la batalla por la unificación de Egipto, el país se dividió en regiones, más tarde llamadas nomos. A la cabeza de cada región había un príncipe del distrito. Y aunque en algunas ocasiones podía rebelarse contra el gobierno central, normalmente la figura del faraón garantizaba la unidad del país.
Pero ¿cómo se gobernaba y administraba el país? El faraón era considerado una deidad y su reinado era sagrado. Egipto está gobernado de forma autocrática. Como parte del gobierno, las acciones de los ministros, funcionarios y recaudadores de impuestos eran tan sagradas como las palabras del faraón. Pero incluso en el antiguo Egipto hay oposición. Por supuesto que hubo disputas y ocasiones en las que la Casa Real fue acusada de no comunicarse correctamente con los dioses. Sorprendentemente, hubo pocas guerras civiles y revueltas internas durante los más de 3000 años de historia de Egipto. Cuando una guerra estallaba, solía estar relacionada con problemas causados por la naturaleza, que no dependía del faraón. Cuando esto ocurría, el pueblo egipcio acudía a las deidades de sus templos para cuidarlas, pues dependían de ellas. Para los egipcios, los dioses no estaban en un plano celestial, sino en la tierra con ellos. Todas las estatuas eran alabadas por los egipcios como esta de Amón, con detalles en oro. Para el judaísmo, el cristianismo y el islam, tales estatuas son representaciones. Sin embargo, para los antiguos egipcios, sus dioses están presentes a través de las estatuas. Como dijo un antiguo escritor griego, los egipcios bajaban a los dioses a la tierra. Lo que hace especial a la religión egipcia es que los dioses egipcios no son solo receptores de sacrificios. Necesitan de los cuidados de los humanos. Los dioses personificados por sus estatuas eran bañados y vestidos cada día por el faraón y los sacerdotes. Para saciar su hambre, entre las ofrendas más comunes había pan, olivas y vino. Se sacrificaban gansos y toros, aunque solo de manera simbólica, ya que el olor de la grasa quemada ascendía al cielo para los dioses y la carne se entregaba a los sacerdotes y a su familia como recompensa por sus servicios en el templo. Para los antiguos egipcios el mundo está en constante movimiento. Todas las tardes el dios del sol desaparece en el inframundo más allá del horizonte y era necesario realizar ofrendas al dios del sol para que el mundo continuara existiendo a la mañana siguiente. Como cada año, la crecida del Nilo inundaba el valle del desierto, fertilizando los campos. La gestión del agua es una de las principales tareas del faraón, ya que todos sus súbditos deben estar bien abastecidos. Las ofrendas a los dioses aseguraban que el orden reinara en la tierra y el caos no se apoderara de ella. Como sociedad, la civilización egipcia tenía una jerarquía definida entre los dioses. Había dos niveles, uno más alto y otro más bajo, que estaba formado por pequeños dioses para las preocupaciones y deseos cotidianos. Mesgenet, representada con un útero de vaca sobre la cabeza, era la encargada de proteger a las mujeres durante el parto. O Beset, quien protege a los hogares y templos. En el nivel superior están los pesos pesados, Amon-Ra, rey de los dioses, y Maat, diosa de la justicia, la verdad y el orden. Para los antiguos egipcios, Maat representa los valores que todos los ciudadanos egipcios deberían seguir. Hay representaciones de la diosa Maat en muchos sitios, como estatua en murales y templos o en las tumbas y sarcófagos protegiendo a las momias. Maat es representada con una pluma de avestruz en la cabeza con la que decide quién merece la vida eterna y quién debe ir al inframundo. Maat es el orden mundial cósmico personificado. Los 42 mandamientos de Maat servían de reglamento para que los faraones gobernaran de manera justa. No actúes para hacer daño a los demás.
No juzgar mal a los demás sin conocerlos. Respeta y ayuda a los que sufren. De este modo, Maat guiaba a los faraones para que gobernaran de una manera justa. Ma'at era un concepto decisivo del antiguo Egipto. El faraón tenía que obedecer a Ma'at para poder cumplir con sus obligaciones. Ma'at no solo representa el orden, también representa el funcionamiento del Estado. Ma'at dicta las normas por las que se debe regir el Estado, normas que eran en parte más exigentes que nuestros 10 mandamientos. Según el texto Las Instrucciones Americara, el faraón es escogido por los dioses para ayudar a los más necesitados. Dichas instrucciones son aplaudidas por el pueblo, ya que garantizan un gobierno justo. Aunque esto no solo concierne al faraón, es una regla para todos los egipcios. Deben luchar por la justicia y la verdad, para honrar a sus seres queridos y a sus difuntos. Ma'at era toda una institución para los antiguos egipcios. Eso era la teoría, pero en la práctica no todos se regían por los mismos valores. He sabido que en Egipto también existía la corrupción. Por ejemplo, existe la historia de un hombre del oasis que se quejaba del abuso de autoridad por parte del faraón. Así que no todo era como lo pintan. El poder de los faraones era ejercido por sus funcionarios por todo el país. Todos habían jurado a Ma'at tratar a los desconocidos como amigos. Existían reglas de conducta para la administración, pero como hoy en día, no siempre se cumplían. Por supuesto, el sistema de orden de la Ma'at se aplicaba a todas las personas del antiguo Egipto, especialmente a las que tenían una función importante como sacerdotes y funcionarios. Pero también eran humanos y a veces se preocupaban más por su propio interés que por el de los demás. Así pues, por un lado tenemos una concepción ideal a la que todos deberían aspirar, pero por otro lado tenemos la realidad del día a día. Parte de esa realidad era que los egipcios creían que se lo debían todo a los dioses. Pero la justicia, la verdad y el orden no siempre era primordial. Sobre todo durante los llamados períodos intermedios, donde hubo guerras y rebeliones. El caos y el desorden causaban pánico entre los egipcios, que va mucho más allá de sus mitos. Hubo un tiempo en el que Osiris fue el único gobernante de Egipto, pero su envidioso hermano Set quería sentarse en el trono. Para lograrlo asesinó a Osiris, lo descuartizó y esparció sus extremidades por todo el país. Los períodos intermedios es lo que los egiptólogos denominan como aquellas épocas en las que el gobierno centralizado dejó de funcionar. Aunque catalogados como caóticos, sí es cierto que existían los conflictos, pero nunca llegó a desatarse el caos del todo. La base de la economía de Egipto se mantuvo y los monarcas protegieron y alimentaron a su gente. Algunos líderes locales consiguieron gobernar nomos completos, actuando como faraones. No hay mucha información sobre estos líderes, ya que sus nombres no aparecen en las listas de reyes. Probablemente habría demasiados. Durante el caos del primer período intermedio se cree que hubo más de 70 faraones. Las luchas de poder por la doble corona, el desmembramiento del país y el dominio extranjero conducen a guerras civiles y al caos.
Todo esto estaba acentuado por una crisis de hambruna debido al bajo caudal del río y la incompetencia del faraón gobernante que no proveía a su pueblo de alimento. Aún así, las revueltas son bastante esporádicas durante sus 3000 años de historia. En la mitología de los egipcios, Set, el dios del caos, tiene un potente rival, Isis, hermana y esposa de Osiris, que recompone las extremidades de su hermano que Set había esparcido por todo Egipto. Tras adoptar la forma de un halcón, Isis concibe un hijo con su hermano consorte. Su hijo común, el dios halcón Horus, es dios y patrón de los faraones. El mito de Osiris también sirve para legitimar la monarquía hereditaria de los faraones. Este es el aspecto de Isis en forma humana. Aquí se la muestra como madre de Dios con su hijo Horus. Puede que resulte familiar. Isis sería un modelo para María, madre de Dios. A día de hoy es popular entre los cristianos de Egipto. Hasta un 10% de la población profesa la fe copta, una de las fes cristianas más antiguas. Isis era una de las diosas más importantes del antiguo Egipto. Su nombre significa trono. Isis era una de las diosas creadoras y con su magia fue capaz de recoger las extremidades de su marido, recomponerlas y devolverlo a la vida. Ella es la madre de Horus, quien gobierna Egipto, ya que todos los gobernantes de Egipto son considerados una representación viviente de Horus. Durante más de 3000 años de historia del antiguo Egipto, hubo numerosos faraones, tanto conocidos como desconocidos. Pero uno de ellos quiere cambiarlo todo y lleva a cabo toda una revolución. Amenhotep IV, más conocido como Akenatón. Junto a él, su primera esposa, Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado. En 1891 se redescubre una ciudad completa que llevaba milenios oculta bajo las arenas del desierto. Incluso el letrero de la ciudad, tallado en piedra, ha sobrevivido hasta hoy. Se trata de la ciudad de Amarna. Fue construida orientada hacia el amanecer, lugar escogido por el propio Atón. Así se cree que sería el lugar que, según los arqueólogos, el mismo Atón habría escogido, la actual Amarna. En el año 1347 a.C., la ciudad para el dios del sol Atón comienza a surgir de las arenas del desierto cerca de la actual Amarna. Su fundador, Amenhotep IV, cuyo retrato está considerado el primero de la historia, se rebautiza como Akenatón, en honor al dios Atón. El nuevo faraón cambió el culto de los dioses de Egipto, toda una revolución. En vez de adorar a una multitud de dioses, Akenatón venera a uno por encima del resto: a Atón, la representación del disco solar en el firmamento. Akenatón se siente el elegido para difundir la nueva fe de una sola deidad y trata de imponerla con medios radicales. Mucha gente cree que Akenatón, por haber elevado al dios del sol Atón por encima de todos los demás dioses, era monoteísta, pero en realidad era más bien lo que llamaríamos enoteísta, ya que lo que hizo fue elevar a un dios por encima del resto. Era como si todos los otros dioses estuvieran vetados durante el reinado de Akenatón, que dio la espalda al culto tradicional de Amón a favor de Atón. Con algunas modificaciones, el famoso himno de Akenatón al sol está en la Biblia. Apareces resplandeciente en el horizonte del cielo. Cuando lanzas tus rayos, las dos tierras lo festejan. Todos los animales pacen en sus pastos, y los árboles y plantas brotan.
Tú, que haces que la semilla crezca en las mujeres, que creas la semilla de las gentes. El que da aliento y alimenta todo lo creado. El nuevo dios supremo, Atón, es el único al que se le asigna un templo en el centro de la ciudad de Amarna. Un templo sin techo, solo un patio abierto con un altar de sacrificios para que los rayos de Atón llegaran directamente al faraón y al pueblo. Esta es la imagen de la nueva religión. Akenatón y su esposa Nefertiti recibiendo los rayos de Atón. Como dice el himno, porque eres el sol, los has conquistado hasta sus confines y los sujetas para tu hijo, al que amas. Como hijo de Atón, solo Akenatón conoce las revelaciones de su Dios. Y hay algo completamente nuevo. Nefertiti está a la altura del faraón. Junto con sus hijos forman el prototipo de la Sagrada Familia. No hay nada parecido ni antes ni después en el antiguo Egipto. Por desgracia, lo que es nuevo también es la persecución de los disidentes, sus dioses y las estatuas. La religión de Akenatón fue rompedora e hizo algo que nunca se había hecho antes. Persiguió al dios Amón y con ello se enfrentó al sumo sacerdote de Amón, algo parecido al Vaticano. Los sacerdotes de Amón ocupaban posiciones decisivas junto al rey, pero enfrentar a un dios contra otro era algo completamente nuevo. Akenatón, fundamentalista hasta la médula, persigue a Amón y a su sacerdocio. Su objetivo, imponer a Atón como dios supremo de Egipto. Las inscripciones del antiguo dios imperial Amón son destruidas, sus estatuas derribadas y sus templos abandonados a su suerte. Akenatón es profeta y fundador de la nueva religión. Al igual que Moisés, quien según la Biblia liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia y les transmitió el primer mandamiento de Yahvé. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Solo existe un Dios creador y todopoderoso. Atón, en forma de disco solar, brilla para todo el mundo. Sin embargo, los egipcios no están muy entusiasmados con rezar a un solo Dios y no están dispuestos a renunciar a sus antiguos dioses. La creencia en Atón sigue siendo una religión de la élite, apoyada únicamente por Akenatón y su corte en Amarna. Su dogmatismo religioso provoca la resistencia del pueblo. Los egipcios siguen adorando y realizando ofrendas a los antiguos dioses en secreto. Quieren recuperarlos. El pueblo obedece al faraón, pero cuando Akenatón cerró los templos de Amón-Ra, entre otros, básicamente con ellos estaba cerrando el sistema de la Reserva Federal y todo el sistema bancario de Egipto, porque era en los templos donde estaban las oficinas de la administración y donde entraban las cosechas y también donde se redistribuían. El renacimiento de los antiguos dioses comenzaría con el sucesor de Akenatón, Tutankamón, la imagen viva del dios Atón, más conocida hoy en día como Tutankamón. Cuando su padre Akenatón muere en 1336 a.C., este dice: «Traeré de vuelta a los dioses y reabriré sus templos». Amón vuelve a ser rey de los muchos dioses. La religión de Akenatón es maldecida por los egipcios. A él se le acusa de hereje y se restaura la antigua fe. Los egipcios echan de menos a Maat, la diosa del orden que regía sus vidas hasta el reinado de Akenatón. Ramsés II es probablemente el faraón con más descendencia de todos. Tuvo un centenar de hijas e hijos y reinó alrededor del año 1250 a.C. Para algunos historiadores es un déspota desenfrenado, no especialmente inteligente.
Otros lo ven como un político previsor y maestro de la diplomacia. Algunos historiadores le consideran un megalómano, pero lo más probable es que estuviera siguiendo las reglas sociales de la época. Los complejos templos que encarga en Luxor tienen unas dimensiones impresionantes. Tras la muerte de Akenatón, Ramsés el Grande lleva a cabo un gran número de portentosas realizaciones arquitectónicas, como es el Ramesseum, un templo funerario situado en Luxor, al oeste del Nilo. Mediante las construcciones pretendía compensar de alguna manera la supresión de los dioses tradicionales. El viejo orden es restaurado para que todos lo vean. Akenatón cae en el olvido. Y los dioses de Egipto vuelven a ocupar su lugar ancestral. El dios imperial Amón vuelve a la cima. Los principios de Maat, el orden y la justicia vuelven a prevalecer y la multitud de deidades permanece. Hasta que en el siglo I después de Cristo el cristianismo llega a Egipto y las imágenes de los dioses se consideran heterodoxas. Bajo el reinado de Ramsés II, el sacerdocio vuelve a ocupar los puestos de poder. Ramsés II va más allá que sus predecesores. Los cuales eran considerados dioses una vez morían, pero Ramsés II se autoproclama un semidios en vida. Esto se aplicaría también a sus sucesores. Su autoproclamación, mitad hombre, mitad dios, ha llegado a nuestros días a través de una estela que muestra la dualidad del faraón. En esta estela, Ramsés II sostiene una pequeña figura de la diosa Maat en su mano y dirigiéndose al dios creador Ta, este le dice: estoy comprometido con el orden del mundo y soy responsable de él. Esta parte de la estela representa su cercanía con los dioses. Con el pueblo, especialmente con los funcionarios, se presenta de una manera diferente. Es una relación recíproca. El pueblo recibe algo de él, como es el oro del honor, y a cambio deben serles leales y seguir sus órdenes y planes. Así pues, aquí vemos al rey en diferentes niveles, una vez en el plano divino y otra en el humano. Con los faraones ahora considerados seres divinos, las deidades vuelven a emerger de los templos. Una vez al año, durante la fiesta de Opet, el dios Amón era transportado en una barca sagrada desde Karnak hasta el templo sagrado de Luxor. Todos pueden acercarse al dios que, según las creencias egipcias, está presente mediante su estatua. Esta fiesta se adelanta a las tradiciones cristianas como la procesión católica del Corpus Christi. La procesión va desde Karnak hasta el templo sagrado de Luxor. Se conserva una colección de bajorrelieves donde se ilustra esta fiesta. Existía una relación cercana con los dioses antes reservada a los faraones que ahora se les concede a todos. Tras el reinado de Akenatón, los egipcios comienzan a darse cuenta de que sus vidas son finitas. Y de que en algún momento tendrán que enfrentarse a la muerte. La esperanza de vida en el antiguo Egipto era de 40 a 50 años, nada que ver con la actual. Sin embargo, ¿qué les esperaba una vez que hubiesen muerto? Se embarcaban en un viaje hacia Occidente. Para los antiguos egipcios, el reino de los muertos se encuentra donde se pone el sol. Por eso sus tumbas suelen apuntar al oeste. Tras la muerte, seguían viviendo junto a los dioses en el paraíso egipcio. Sin embargo, parece que consideraban que la vida en el Nilo no estaba tan mal, por lo que deseaban continuarla en el más allá.
Así lo demuestran sus grandes tumbas. Al principio, la vida eterna está reservada a las reinas, reyes y altos funcionarios. Pero con el tiempo, la puerta del más allá se abrió también al pueblo llano. Incluso los egipcios comunes, como el cantero Nactamón, ahora se encuentran con los dioses en la otra vida. Para su viaje hacia el oeste, no solo llevan provisiones, sino todo tipo de joyas y artilugios de potencial utilidad en el más allá, como hizo el faraón Tutankamón. Es cierto que el más allá ahora es más accesible, pero no todo el mundo podía llevarse tantas riquezas al más allá. Los egipcios llaman al paraíso Aaru, también conocido como campiña o marisma. Se describe como un campo eternamente fértil, similar al delta del Nilo y gobernado por Osiris. Es un mundo sin preocupaciones, donde se puede cultivar el campo, cazar gansos, pescar o simplemente relajarse. El acceso está restringido a aquel cuyo corazón sea más ligero que la pluma de Maat en el juicio de los muertos. Aquellos que habían llevado una vida virtuosa tenían acceso al paraíso. Pero, ¿por qué pensar solo en el final? Sigue el hermoso día. No dejes que tu corazón se canse en la bebida y la comida, en la embriaguez y la lujuria. Olvídate de la muerte, sigue al corazón. Los antiguos egipcios eran la civilización más próspera del mundo antiguo y creían que la vida no terminaba después de la muerte. De hecho, para ellos la vida continuaba y era incluso mejor. Pero los griegos y los habitantes de Mesopotamia no compartían esa creencia. Los egipcios creían que si en este mundo llevabas una vida respetable, seguirías viviendo una buena vida en el más allá. Esta idea ha influido en las grandes religiones monoteístas, como son el cristianismo y el islam, donde la vida en el más allá está presente. El antiguo Egipto y su cultura provocan una gran fascinación. Incluso los conquistadores extranjeros se ponen la doble corona de los faraones y adoran a las deidades egipcias. El sistema de administración perfeccionado a lo largo de los miles de años les facilita la toma de poder. La persistencia del antiguo Egipto, incluso bajo gobernantes extranjeros, está presente en el templo de Edfu, al sur de Luxor, que no se terminó hasta el año 70 a.C., cuando el país estaba gobernado por la dinastía Ptolemaica, de origen griego. El complejo se basa en los antiguos templos egipcios e incluye escenas de dioses y faraones. Para griegos y romanos, cualquier extranjero era un bárbaro, pero esto no era así en Egipto. Incluso los gobernadores extranjeros son aceptados y respetan las creencias egipcias. Los egipcios situaban a Egipto en el centro del mundo y se consideraban humanos. En consecuencia, sostenían la idea de que si los extranjeros que llegaban a Egipto se adaptaban a sus reglas y normas, también eran seres humanos y, por tanto, eran tratados y vistos como iguales. Esto llevó a que los extranjeros pudieran acceder a altos cargos tanto como funcionarios, como más tarde reyes en la casa gobernante. Esta filosofía llevó a que las imágenes de los dioses y los templos de los egipcios no fueran destruidas por griegos y romanos. Abrazan la cultura egipcia y optan por la conciliación. Amón es equiparado con Zeus, el padre de los dioses de los griegos. Isis se convierte en Venus, la diosa romana del amor. Surgen nuevas metrópolis multiculturales, como Alejandría, fundada por el conquistador macedonio Alejandro Magno. Este hace construir un templo para un nuevo dios heleno egipcio, Serapis, que vinculaba culturalmente los dos pueblos.
Las creencias religiosas egipcias cambiaron con el tiempo, pero ciertas deidades mantuvieron su poder desde el principio hasta el período romano, e incluso fueron llevadas al extranjero por los romanos hasta Gran Bretaña. Hace ya 5000 años se establece en el antiguo Egipto un estado centralizado con un único gobernante a la cabeza. La sociedad se mantiene unida por la creencia en un orden divino y en la vida después de la muerte. Durante 3000 años, los faraones divinos gobiernan de forma autocrática e indiscutible el imperio del Nilo. Un legado que ha dejado huella hasta nuestros días. Europa adoptó el modo de gobierno egipcio. Es decir, a partir de la monarquía hereditaria del emperador Augusto, se convirtió en una forma de sucesión del gobierno que estaba legitimada por el derecho divino del emperador y del rey. Hasta hoy existen variantes constitucionales de esta monarquía hereditaria. Por supuesto, los antiguos egipcios exploraron muchas otras áreas y realizaron inventos, pero a partir de sus normas básicas, como el sistema Ma'at, ciertas ideas se trasladaron a la actualidad y a nuestros conceptos del ser. El antiguo Egipto deja tras de sí mucho más que magníficos templos e impresionantes pirámides. Algunos inventos e ideas han permanecido como piedras angulares de la sociedad hasta nuestros días.